Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por querer compartir otra vez este momento tan bonito, que ojalá podamos seguirlo haciendo para seguirnos compartiendo, seguir enriqueciéndonos. El tema de esta semana que he elegido yo es el compromiso, la llave de la libertad. Y lo he citado así porque ya veréis a lo largo del... ¿Cómo? Perdón, no. Ya, les decía que el compromiso de la llave de la libertad lo he titulado así porque me ha parecido que voy a compartir con vosotros unas ideas, unos pensamientos de una filósofo brasileña que yo sigo, que me gusta muchísimo, y cómo la filosofía práctica está también encaminándose de poquito a poco hacia las creencias que tiene nuestro movimiento, ¿no? Que es creer que Dios es el centro del universo y no el hombre. Siempre la filosofía ha defendido que el centro del universo es el ser humano. Y por primera vez hay gente que está hablando de los grandes pensadores que han existido a lo largo de la historia y grandes filósofos desde Platón, Aristóteles, Sócrates y todos los que conocemos, luego Kant y muchos de ellos, de alguna manera haciendo una nueva lectura de lo que la filosofía nos quiere decir y no se entendió, y de cómo todas las filosofías de alguna manera nos estaban explicando que el centro del universo no es el hombre, sino Dios, ¿no? Entonces, bueno, habíamos mencionado en nuestra reunión anterior que el amor verdadero es siempre vertical y luego horizontal, algo que comentaba la monita. Les invito a retomar este concepto para poder entender la libertad en esas dos direcciones, ¿no? La verticalidad y la horizontalidad, porque es algo que dentro de nuestro movimiento se habla mucho, ¿no? Del amor vertical, de la verticalidad, del amor horizontal, pero yo he querido acercar un poco más estos conceptos a la práctica, ¿no? Porque muchas veces conocemos la teoría, pero nos es difícil llevarlo a la práctica. Bueno, yo había puesto en la siguiente, la diapositiva dice, la libertad malentendida acaba siendo la ruina de nuestras vidas, y es lo que algo en la línea que decía Alfonso, ¿no? El libertinaje es lo que acaba destruyendo las vidas de las personas, ¿no? En esta diapositiva he citado un pensamiento de Platón que dice, el alimento es el tema preferido de los hambrientos, ¿no? Y yo quise introducir esto con la entrada de estamos acostumbrados al fast food intelectual. Porque efectivamente hoy estamos acostumbrados a no razonar, estamos acostumbrados a no pensar, estamos acostumbrados a que nos lo den todo masticado. Muchos de los pensamientos que seguimos, muchas de las creencias que tenemos, no las hemos discernido, no las hemos razonado, las seguimos solamente. Y por eso es que en el medio del camino solemos dejarlas, solemos abandonarlas, porque no es algo que hemos hecho nuestro, sino que, como decía la Mona, a veces hemos heredado ciertas creencias y pensamientos que si no los razonamos, no los discernimos y los hacemos nuestros, difícilmente vamos a continuar en el camino, vamos a pararnos en algún momento. Entonces, claro, en este tiempo, muchos de los pensamientos que seguimos, muchas de las creencias que tenemos, sobre todo los jóvenes, es a meterse dentro de una ola, entre comillas, de libertad que en realidad nos lleva al libertinaje. Relacionamos con la libertad con la intención de querer librarnos de algo, dice la diapositiva, quitarnos algo que nos incomoda, algo que nos ata. Sin embargo, corremos el riesgo de librarnos de lo bueno que tenemos o de lo bueno que somos. Si no tenemos conciencia y sabiduría, algo que no se obtiene sino es con el conocimiento profundo de nosotros mismos, de quiénes somos, de para qué estamos aquí, de a dónde vamos, cuál es el propósito de que yo haya nacido, a dónde me dirijo, ¿no? Muchas preguntas que hoy no nos hacemos, ¿no? La sociedad en que vivimos no se hace estas preguntas hoy en día. Simplemente vivimos por vivir. No nos paramos a reflexionar, ¿no? Entonces, si no tenemos conciencia y sabiduría, es muy complicado que podamos conectarnos con el amor vertical, con la verticalidad del amor verdadero, que es como nosotros lo llamamos, y que efectivamente también la filosofía lo está llamando así. El amor vertical es el amor de verdad, ¿no?
Si no tenemos conciencia y sabiduría, algo que no se obtiene sino es con el conocimiento profundo de nosotros mismos y de las leyes universales que rigen el universo, yo las quise poner porque es así. Si nosotros no tenemos conciencia de las leyes de causa y efecto, de por qué cada cosa que nos sucede en la vida tiene una razón de ser, tiene una causa, tiene un origen. Si no comprendemos la ley de dar y recibir, si no entendemos por qué yo no recibo algo, es que quizá porque yo no lo estoy ofreciendo, no lo estoy dando. La ley de positividad y negatividad, que es algo que rige el universo entero. Todo cuanto está en el universo está hecho en esta línea de positividad y negatividad. Lo vemos desde los elementos más pequeños del universo, desde el átomo, la partícula, la molécula, hasta el ser humano. Todo está hecho en positivo, negativo, macho y hembra. También he querido citar aquí lo que es la ley de la indemnización, que alguien la llama el karma, ¿no? El karma, las cosas que nos van sucediendo en la vida y que a veces creemos que no nos merecemos, ¿no? Hay que comprender todas estas leyes para poder también entender el universo, porque todas estas leyes que estamos viendo son leyes que afectan a la parte etérea, al espiritual. Entonces, aquí vamos a ir mirando cómo todas estas leyes, si no sabemos cómo funcionan y por qué existen, no comprendemos todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede. Entonces, en esta búsqueda de la libertad, corremos el riesgo por ignorancia de querer librarnos de aquellas cosas buenas que ya están en nosotros, como la responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la fidelidad, la honestidad. Entonces, esta cita de Platón, el alimento es el tema preferido de los hambrientos, es un tema que nos hace cuestionarnos, porque claro, ¿quién habla? ¿Quién habla de hambre? Son la gente que pasa hambre, la gente que no tiene alimentos en su casa. Ellos son los que más recurren a hablar de este tipo de temas. Pero ¿por qué entonces las personas hablan y hablan y hablan de libertad? Como bien decía usted, Mona, en Estados Unidos, el país de la libertad, ¿no? Todo el mundo busca ser libre, pero es que si estamos buscando ser libres es porque estamos prisioneros, porque estamos esclavos de algo, ¿no? Entonces dice, de la misma manera, quien habla de libertad son los esclavos, los prisioneros, aquellos que no pueden decidir en sus vidas, aquellos que están atrapados. Ellos son los que hablan de libertad. Entonces, si no somos esclavos, porque creemos que vivimos en el pleno siglo XXI, somos personas libres, ¿no? ¿Por qué buscamos desesperadamente ser libres si estamos viviendo en un tiempo en el que todo el mundo responde a sus deseos, a los instintos, a lo que quiere hacer, y entre paréntesis hacemos todo lo que queremos, de alguna manera somos libres? Entonces, ¿por qué buscamos desesperadamente la libertad? Si no estamos en la cárcel, no somos esclavos, entonces ¿por qué hablamos tanto de libertad? ¿De qué nos queremos librar? ¿A qué estamos esclavizados? Estamos postrados delante de ideas que nos esclavizan. La idea de libertad malentendida puede ser nuestra ruina, lo vuelvo a repetir. Somos como esclavos que se humillan delante de un tirano. Efectivamente, muchas de las cosas por las que ahora caminamos, que buscamos, que queremos, es el tirano, ¿no? Y lo adoramos a pesar de ser maltratados, porque todas las cosas que pretendemos o todas las cosas en las que pretendemos buscar la libertad terminan esclavizándonos y maltratándonos. Esta es una cita de Khalil Gibran, que es un poeta, es un escritor y pintor libanés. Me pareció muy bonito citarlo. Entonces aquí es cuando quisiera empezar un poco con esta reflexión. ¿Qué es la libertad? A lo largo de nuestra vida tenemos un camino que recorrer, un camino que transitar, ¿no? Y tenemos dos posibilidades de hacer el viaje de nuestra vida. Uno es ir en la línea de frente mirando todo el tiempo el camino por el que vamos caminando, el camino por el que vamos transitando. Es ir por ese camino con los ojos bien abiertos, decidiendo en todo momento por dónde deseo seguir, por dónde deseo caminar. Es decir, cada elección que voy haciendo es una elección consciente que me ayuda a evolucionar, a crecer como ser humano, a desarrollar virtudes, valores, principios y sabiduría que me conviertan en una mejor persona. Pero otra manera es ir por el camino de la vida en la fila de atrás, con los ojos vendados, siendo conducidos por alguien que nos lleva hacia un camino que no hemos elegido libremente. A mí me interesa mucho esta parte porque muchas de las veces que vemos muchas personas que fracasan en su caminar, en ese proceso de encontrarnos no solamente con nosotros mismos, con Dios,
abandonan el camino porque no han hecho suyo el discurso por el que están ahí, sino que han heredado un discurso, sea de los padres, sea de otras personas, y están siguiendo caminos que no han elegido libremente, de manera consciente. Pero es que eso no solamente en nuestra organización o en las organizaciones religiosas, sino que también fuera, vemos que los jóvenes se suben a cualquier tipo de ideología actual, donde creen estar ellos contribuyendo a la libertad. Pero no es así. Podemos estar sirviendo las peores causas, la causa de los alienados, los que están siendo manipulados por aquellos que tienen claros sus intereses y saben muy bien dónde nos quieren llevar. Pero hemos hablado la semana pasada o la vez pasada a propósito de el yo animal, el yo humano y el yo divino. ¿Cuál es el proceso natural o cuál es el proceso de la naturaleza animal? Porque nosotros estamos, por un lado, siendo guiados efectivamente por instintos y deseos, que si están bien conectados a la verticalidad de la que vamos a hablar ahora, van a dar frutos de bondad, frutos de bien, frutos de amor, frutos de paz. Pero si no estamos conectados, esos instintos y esos sentimientos, esos deseos, a un propósito mayor, podemos terminar en el camino perdidos. Ahora abordaremos el proceso de la naturaleza animal, que son tres: la creación, la manutención y la destrucción. La creación en los animales es relacionarse sexualmente para poder mantener la reproducción y para poder ellos pues, seguir viviendo, ¿no? Seguir teniendo sus hijos, sus gatitos, sus perritos, etc. La manutención, que se relaciona con la alimentación, ¿no? Con todo lo que nosotros, con el cobijo, con el abrigo, con todo lo que los animalitos también necesitan para no morir, para poder sobrevivir. Y la destrucción, cuando hablamos de la caza, los animales, de alguna manera la destrucción en los animales se entiende de todos los procesos que hay que destruir en el fondo para poder servirse de ellos o mejorar, en este caso las plantas, los vegetales o los animales que parece que están la larva yendo a morir, pero luego se convierte en una enorme mariposa. Entonces la destrucción o caza de peces en muchos casos para sobrevivir. Pero lo he querido citar a esto porque luego vamos a ver que el proceso de la naturaleza humana inconsciente nos hace actuar como los animales. Los procesos que deberían ser propios de la naturaleza consciente de los seres humanos no son los que nos encontramos en general en la humanidad. Los procesos que nos encontramos son más semejantes a los de los animales. La creación, que es el proceso natural, tenemos relaciones sexuales sin compromiso, sin propósito. Hoy sabemos que esas relaciones lo que hacen es perder la sensibilidad humana, hace perder la conexión con valores superiores a nosotros mismos. La manutención, que debería ser el poder hacer cosas para trabajar, para vivir, para tener una vida digna, la hemos llevado simplemente a las posesiones, a tener, a querer tener, independientemente si eso implica robar, si eso implica mentir, si eso implica ser una persona corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Y la destrucción lo vemos ahora mismo con las guerras y la violencia, ¿no? Hoy somos capaces por querer darnos gusto en algo, por querer tener algo, por querer poseer algo, podemos matar a una persona, podemos generar violencias, podemos generar guerras, inclusive por tener la razón puede haber conflictos. Pero ¿cuál es el proceso de la naturaleza consciente, la naturaleza humana consciente? Cuando los seres humanos estamos caminando por el sendero en la línea de frente, como hablábamos de los dos caminos, de manera más consciente, los procesos naturales tienen otra lectura, porque sabemos que tenemos un propósito. El mayor propósito es alcanzar el desarrollo máximo del yo divino, convertirnos en personas que no actuemos a veces bien, que no actuemos a veces con la verdad, que no actuemos a veces con la bondad. Alcanzar el máximo desarrollo del yo divino es ser el bien, ser la verdad, ser la bondad, ser el amor, es decir, actuar siempre con aquella verticalidad, ¿no? Que nos guía los valores, los principios y en el fondo que nos enriquece Dios a cada uno de nosotros, ¿no? Que es la fuente de toda esta
de toda esta bondad, de todo este bien, de todo este amor, de toda esta verdad. En la creación, toda la gente que esté buscando el desarrollo máximo del yo divino, es que todo lo que creo, lo que hago, lo que creo, tiene como último propósito hacer el bien. Eso no existe en la sociedad hoy en día. La gente no busca crear algo para hacer el bien a los demás. Es muy difícil encontrar hoy personas así. La manutención es de alimento en todo momento, pero no solo con mi cuerpo, sino sobre todo con mi espíritu. O sea, cuánto realmente nos preocupamos por la manutención espiritual, por cuidar de nuestros espíritus, por cuidar de nuestros valores, por ser coherentes con lo que decimos. Es muy complicado encontrar ahora gente comprometida con esta clase de crecimiento. Y la destrucción, lo único que deberíamos querer destruir son nuestros defectos, nuestras naturalezas equivocadas, nuestras naturalezas que son raras, esencialmente el egoísmo. Ese es el trabajo que deberíamos hacer. Estamos aquí en la vida, hemos nacido para desarrollar la mayor capacidad de amar, la mayor capacidad de bondad, la mayor capacidad de bien, de verdad, a través de el camino de la vida, este sendero consciente que vamos a recorrer, este sendero donde realmente vamos despiertos, donde nadie ha elegido el camino que estamos siguiendo, donde lo he elegido yo de manera consciente y quiero seguirlo y quiero comprometerme con ese camino. Y es un camino donde me comprometo a hacer el bien, a hacer la bondad, a hacer la verdad, a hacer el amor, y no simplemente que de mí salgan destellos de verdad, porque aquí digo la verdad, pero acá ya miento. ¿Por qué? Porque me conviene, aquí ya miento porque no me conviene, y un largo etcétera. He querido también citar esto porque es muy importante. Siempre tendemos a pensar que la libertad es una meta, pero la libertad no es una meta, la libertad es una consecuencia. Él es mi gato Simba. Bienvenidos. Hablando del amor y de la libertad, estamos hablando aquí. La libertad no es una finalidad, es una consecuencia de actuar con compromiso. La libertad es actuar con valores. La libertad a cualquier precio es una esclavitud. Claro, porque si yo digo que la libertad es un fin, va a dar igual, voy a querer llegar a ser libre a cualquier precio, a costa de lo que sea. Y eso ya no es bueno. Nos sentimos libres cuando nos sentimos libres siendo irresponsables. Claro, hoy en día yo soy libre porque soy irresponsable, porque soy colérico, soy agresivo, impulsivo, individualista, egoísta. Hoy entendemos eso como la libertad, o la tan citada caverna de Platón, ¿no? Donde todos estamos alienados, entendiendo que esa es la verdad, que eso es lo que realmente es la realidad, cuando no es así. La libertad es el producto del compromiso con la vida, del compromiso con los valores que cada uno busca y elevarlos cada vez más, cada vez más. Un pensador decía algo parecido sobre la felicidad. No se puede tener como finalidad última la felicidad. Debemos tener como finalidad última el deber. Esto decía Kant, ¿no? Y a veces nosotros buscamos ser felices, pero lo buscamos como una meta, como una finalidad. Entonces me da igual a quién hago daño, me da igual a quién le hago sufrir, me da igual, porque yo tengo que ser feliz. Y eso es lo único que importa. Pero no. Kant dice que la finalidad última es el deber. Y luego existe una máxima, ¿no?, que dice: la libertad no consiste en ser libre para actuar, que es la que defendemos hoy en día. Yo quiero ser libre para hacer esto, yo quiero ser libre para hacer lo otro, yo soy libre cuando hago lo que quiero y soy esclavo cuando no me dejan hacer lo que yo quiero. La libertad no consiste en ser libres para actuar, sino en la conciencia que dirige esos actos. ¿Vale? Se me sube un poquito, pero no me deja subirlo. No es lo que hacemos lo que determina nuestra libertad, sino la conciencia con la que actuamos. ¿Vale? Voy a avanzar un poquito para que podamos luego conversar. También he querido poner un axioma, una máxima también. A través de las grietas de nuestros defectos siempre somos explotados. ¿Vale? Y aquí les quería contar una anécdota que alguna vez escuché, y se trata de una mujer. Esta mujer era empleada de un edificio y ella era la que limpiaba el edificio.
Era una persona muy humilde, pero de valores muy, muy, muy altos. Entonces, cuando ella iba de su casa al trabajo, se encontró con una persona, y esta persona era un timador de estos que hacen trampas en la calle, intentando convencerte de que tú les pases un dinero a cambio de que ellos van a cobrar luego una herencia que se ganaron, o una billete de lotería que se ganaron, y entonces pues puedes tú también tener una gran tajada de ello. Entonces, claro, este timador se acercó a esta mujer y le dijo: mire, ¿sabe qué? Me he ganado la lotería, si usted me ayuda, pues yo le voy a dar a usted una gran cantidad de dinero. Entonces, claro, la reacción de la mujer fue sentirse muy ofendida y decirle: pero ¿a usted qué le pasa? Yo no soy una persona que me ando ganando el dinero de una manera incorrecta, yo soy una mujer trabajadora. Y se enfadó mucho con él y empezó a retarlo por haber querido pasarle un dinero que a ella no le correspondía y ganarse un dinero de una manera incorrecta, según lo que estaba sucediendo. Fue tal el ruido que hizo ella que al final llegó la policía y detuvieron al atracador, sin que ella entendiera bien qué era lo que pasaba, por qué había llegado la policía, porque ella lo único que había entendido era que había un hombre que le quería regalar un dinero que ella no había trabajado. El caso es que cuando llega a su empresa, ella les cuenta a sus compañeras que hubo una persona que le quería dar un dinero y que ella estaba muy enfadada por esto, ¿no? Porque al final... Entonces, la moraleja de todo esto es que, claro, esta persona no cayó en la trampa del timador porque era una persona experta o porque supo cómo huir del timador, sino porque era una persona honesta, porque era una persona de valores, porque era una persona de principios, ¿no? Entonces, ahí hablo que cuando una persona tiene una grieta, si ella hubiera tenido una grieta de avaricia, una grieta de querer ganarse el dinero fácil con el menor esfuerzo, muy posiblemente habría sido timada, muy posiblemente le habrían robado. De ahí la axioma: a través de las grietas de nuestros propios defectos es que somos explotados por otros. Entonces, cuando hacemos alguna cosa o nos pasa alguna cosa, de alguna manera nosotros mismos propiciamos con nuestra propia naturaleza que suceda eso. Si usted no quiere ser explotado, cierre las grietas de sus defectos, porque es por ahí que entran todo tipo de explotadores y tiranos del mundo. Si quiere libertad, tendrá que destruir primero el tirano que llevamos dentro, y así podrá vencer a los tiranos de fuera. El tirano que lleva dentro está fortalecido por sus debilidades y por sus defectos. Hubo muchos hombres en la historia que vivieron con tiranos y sin embargo no fueron tiranizados porque tenían esas grietas cerradas, porque no había manera de que las personas pudieran corromperlos. Cuando hablamos de valores, de verdades absolutas, cuando hablamos de principios, cuando hablamos de bondad, de bien, de amor, de verdad, hablamos de máximas, hablamos de querer ser personas que lleguen a unos niveles de amor, de verdad, de bien máximos, para convertirnos en yo divinos. Por eso hablaba al inicio de ser bueno, no actuar bien, ser el bien, ser la bondad. Epíteto también fue un esclavo él, y él dijo alguna vez: aquel que tiene lo que me interesa es mi amo. Eso nos hace reflexionar mucho, mucho a veces a nosotros. ¿Quién es nuestro amo? ¿Qué es lo que nos interesa? Porque entonces somos esclavos de eso. Epítero era un esclavo y sin embargo nunca se consideró una víctima. Y el victimismo, la victimización, genera un estímulo en las células que es semejante al estímulo de una droga y produce una dependencia. Cuando estamos sin sentir penita de nosotros mismos, generamos el síndrome de abstinencia y nuestras células empiezan a pedir: y tengo que buscar una situación en la que pueda ser el pobrecito. Si no sufro, como sufre el drogadicto cuando no tiene droga, no me siento bien, necesito sufrir. El victimismo es un vicio, una respuesta patrón a algún problema. No buscamos soluciones, buscamos sentirnos las víctimas de situaciones. ¿Por qué he querido meterme con este tema un poco? Porque generalmente cuando nos pasan cosas malas, como la que le hubiera pasado a esta mujer por
por haber sido perjudicada por este timador. Si hubiera sucedido eso y ella hubiera sido la víctima de la situación, no se habría puesto a pensar nunca que ella tenía una grieta abierta, sino se habría quedado en la posición de pobrecita, yo me han timado, yo soy tan buena, a mí me han timado una persona deshonesta, pero yo también fui deshonesta al caer en el timo de esta otra persona. Entonces, al hablar de que el estímulo que las células sienten, que es semejante al estímulo de una droga, y que se produce inclusive una dependencia, implica reflexionar mucho, que es un tema que quiero tocarlo en otro momento, el victimismo. Cómo las sociedades estamos constantemente viviendo como víctimas, y de esas victimizaciones es que se sirven los grandes ideólogos de ideologías que están en contra del amor, de la verdad, del bien, con palabras mayúsculas, por supuesto. Lo que decía Monita usted era eso, ¿no? Lo divino es vertical, lo terrenal es horizontal. El desarrollo del yo divino, el yo divino siempre responde desde los valores más absolutos. Es decir, por ejemplo, si doy amor a alguien, ese amor, relación horizontal, debe pasar obligatoriamente por el filtro de lo vertical. Es decir, por el filtro de valores, virtudes y principios. Si no pasa ese filtro, ese amor no es verdadero. Hasta el pensamiento más simple provoca una reacción emocional, o un sentimiento o una acción. Dependiendo de la intención de la causa, así será la reacción o el efecto. La ley de indemnización, que es la que mencionábamos también al inicio, conocida como ley de karma, no está para castigarnos, sino para corregirnos el camino, volviendo nuevamente otra vez al ejemplo de tener un camino que es el camino de nuestra vida. Gracias a Dios que existe esta ley del karma, esta ley de indemnización, que nos empuja, siempre que nos queremos salir del camino correcto, nuevamente a corregir el camino. No es punitiva, ¿no? Es una ley educativa. Claro, cuando nosotros actuamos como los animales, con la dualidad conciencia animal de reaccionar al miedo o al deseo o al dolor o al placer, la ecuación es sin salida para los seres humanos, la ecuación es sin salida para los animales. Si usted se mueve por la dualidad animal, aquel que tenga lo que usted desea será su amo. Así se mueve, y si se mueve por el miedo es su dueño. Si todas las relaciones que establecemos no fuesen solo horizontales, sino que estuviésemos conectados con lo vertical, todas las relaciones cosecharían los frutos de los valores y las virtudes de nuestra sabiduría. Si sus relaciones no están en armonía, revise sus valores y revise sus principios. Está ahí la razón, está ahí. Y no tiene nada que ver con que simplemente hayan pasado cosas al azar. Somos responsables, como digo arriba, del más mínimo pensamiento provoca una razón. Cada cosa que nos pasa tiene una causa. Por eso comento, revisemos nuestros valores y principios si no estamos con relaciones armoniosas. He puesto un poquito esta diapo para meternos un poco en lo que es la ley de la indemnización, el karma, pero yo quisiera tocarlo luego más adelante mucho más profundo, porque es una ley que existe, que muchas gentes inclusive no creen en ella, pero que está presente. Pero claro, como muchas de las leyes, tanto físicas como espirituales, no son visibles, como la ley de la gravedad, que está, pero que no se puede ver, a menos que cuando se vea que cae un objeto. La ley de indemnización es una gran ley, un atajo para retomar el camino correcto hacia tu crecimiento. Todas las leyes del universo son educativas, ninguna es punitiva. El cuerpo físico, que suele ser avaro, egoísta, vivimos con una ley instaurada por nosotros mismos, que es la ley del menor esfuerzo, la pereza, la procrastinación. Entonces, esta reunión trata un poco de meternos a nosotros mismos, de hablar con nosotros mismos, de respondernos a preguntas sobre cómo está nuestra vida, por qué nos pasa lo que nos pasa, qué está sucediendo a nuestro alrededor, cuán responsables somos, cómo puedo asumir la responsabilidad. Y como estamos hablando de libertad, hablamos de que sin compromiso con estas leyes espirituales es muy difícil ser libres, muy difícil.
cada uno de nosotros tiene que realmente abrazar estas leyes espirituales para poder ser libre, porque el camino que cada uno quiere seguir, si no está conectado con valores, con principios, es un camino realmente de perdición. Nuestro cuerpo mental, conócete a ti mismo, que incluye por supuesto la metafísica, porque no tiene nada que ver con lo tangible. La mente busca la comprensión del sentido de las cosas siempre, pero busquemos la comprensión siempre desde el punto de vista del amor, del bien, de la verdad, es decir, desde el punto de vista de Dios. Porque claro, cuando hablamos de Dios, nos relacionamos con un Dios que no vemos, no conocemos, tenemos una idea de lo que es Dios, tenemos una idea, el principio nos explica lo que es Dios, pero a la hora de la práctica, cuando vamos a la práctica, a veces nos quedamos en la creencia de yo creo en Dios, pero el problema es que Dios no cree en nosotros, porque en la práctica no estamos reflejando sus características. Cuando decimos somos hijos de Dios y luego actuamos, si nosotros actuamos como hijos de Dios, tendríamos que actuar siempre con bondad, con bien, con verdad, con justicia, porque si no, entonces no estamos reflejando sus características. Y los hijos de los padres reflejan las características de sus padres. Si estamos reflejando otras características, entonces no somos hijos de Dios. El cuerpo emocional, domínate a ti mismo. Evita el drama constante. El drama genera placer, produce adrenalina pura. Tenemos descontrol emocional que no nos permite pensar. Nos permite realmente llegar al fondo de las situaciones, por qué nos están sucediendo y cuán responsables somos de lo que nos está pasando. El cuerpo energético, transfórmate a ti mismo, ¿no? Es una máxima también de Delfos. Conócete a ti mismo, domínate a ti mismo, transfórmate a ti mismo. Cuando las emociones son desenfrenadas, la razón se aísla, se abandona y vives colérico, apasionado, enfurecido, reacciona solo por pasión. Es todas estas cosas que estamos viendo que van de alguna manera conectadas con la verdad, la bondad, el bien. Si nosotros vemos que empiezan a pasarnos cosas, entre comillas, malas, es porque no estamos encuadradas, ni en nuestro cuerpo físico, ni en nuestra mente, ni en nuestro cuerpo emocional, ni en nuestro cuerpo energético, con Dios, con sus valores esenciales, con sus principios esenciales. Inteligencia, de latín intellieri, saber escoger entre. La incomprensión de las leyes del universo puede ser la causa de mucho sufrimiento, incoherencia y pérdida de energía. Recordemos que inteligencia viene de intelliere, escoger de entre muchas de las voces que existen dentro de ti. Escoger cuál eres tú. ¿Qué voz realmente es la que es original en cada uno de nosotros? Entonces es una gran misión, un gran trabajo el que nos espera cuando hablamos de empezar un camino de crecimiento, de evolución, de convertirnos en un yo divino. La suma inteligencia es conocer tu identidad profunda, verdadera. Existen muchas voces dentro de nosotros mismos. Es por eso les decía al inicio, es una conversación con nosotros mismos estas reflexiones, ¿no? Estas reflexiones. Existen muchas voces dentro, tenemos que elegir cuál es la voz que más nos acerca al camino donde nosotros elegimos seguir, y es un camino donde vamos con los ojos abiertos y no vendados, donde vamos viendo cada decisión que tomamos y el camino que estamos transitando, y no es que alguien nos está tirando o estamos siguiendo un camino alienado, donde ni siquiera sabemos qué propósito estamos persiguiendo, aunque los malvados sí están sabiendo desde el inicio a dónde nos quieren llevar. He querido un poquito introducir lo que es la teoría del centro, me gustaría algún rato hablar de esto también, porque todo en el universo tiene un centro. El átomo es el centro, la célula es el centro, la galaxia es el centro. Todas las cosas existen con una lógica del centro. Así también el universo tiene un centro. Existe un eje vertical. Existe este eje vertical que si no está conectado con Dios no puede dar frutos de justicia, bondad, bien y verdad. Ese eje vertical es al que tenemos que volver, al camino al que al final vamos a encontrarnos con ese eje vertical, y es el que nos guía todo el tiempo, el que va guiándonos. Mientras nos mantengamos conectados con este eje vertical, seremos libres, pero para ser libres tendremos que estar comprometidos con las leyes que están establecidas, con las leyes espirituales que conocemos. Y claro, si somos personas que estamos comprometidas con estas leyes, estamos comprometidas con Dios, entonces nuestro fruto tiene que ser la justicia, el amor, el bien, la verdad.
Necesitamos de un eje absoluto. Nada existe fuera de ese eje, o sea, nada existe fuera de Dios, ¿no? Hoy en día la ciencia lo está diciendo. De hecho, hay mucha gente que habla sobre que lo más importante para poder desarrollar estas capacidades es el altruismo, la capacidad de amar, la capacidad de servir, la capacidad de cuidar de otros. Es lo que más nos acerca en este camino, acelera el paso, como yo digo. Y por último, dejarles unas reflexiones para que ahora lo podamos comentar. Cuando llueve, todo el mundo vuelve a casa. Todos necesitamos un centro, un eje al cual volver cuando llueve. La ecuación de la vida necesita una constante definida. Si no, todo lo que sucede sería responsabilidad del azar. Una ecuación solo con variables no se puede resolver. Un eje es imprescindible para nuestra psique, para mantener el equilibrio en la tempestad. El compromiso con el cumplimiento de las leyes universales nos abre las puertas a la libertad, porque nos entrega las llaves de nuestra propia casa interior. Esta es la pequeña reflexión que yo quería hacer con vosotros esta semana, hablar un poco sobre la libertad y cómo va de la mano del compromiso, de un compromiso serio, de un compromiso claro, de aquello que queremos vivir. Como veis, a lo largo de toda la presentación he estado hablando de las leyes y de las leyes. Me gustaría ir poco a poco, con quien quiera, ir revisando un poco las leyes de causa y efecto, las leyes de dar y recibir, las leyes de sujeto-objeto, las leyes de positivo y negativo, para ir conociendo un poco las leyes bajo las cuales nos rige el universo entero y rige a toda la naturaleza, para que conozcamos estas leyes y podamos nosotros ser conscientes de bajo qué principios hemos sido creados, y para los que estamos también, para ser creadores también tenemos que regirnos en ellas. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, y si alguien quiere comentar algo, pues la monita que abra micrófonos y vayamos compartiendo.